Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué sentimientos vienen a usted cuando escucha esa primera lectura, cuando escucha ese salmo y cuando escucha este Evangelio de Mateo? ¿Adelante? Miren el estribillo como dice: socórrenos Dios, Salvador nuestro. Claro, pero ¿por qué pido, el salmista pide? Tenga el siguiente. Miren lo que dice. Yo sé que usted lo iba leyendo y usted, yo sé que siente los sentimientos del salmista. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Todo está acabado. Todo está acabado ya. Siga, por favor. Siguiente. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Nosotros, el pueblo de Israel, somos los siervos del Señor. Pero nuestros cadáveres, ¿dónde fueron echados? A las aves de rapiña. Y la carne de tus fieles, nuestra, a los animales feroces. Es decir, que no somos nada. Han hecho con nosotros lo peor que pueden hacer. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? No recuerdes, Señor, contra nosotros, y aquí viene la petición del salmista. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Aquí hay una petición donde el salmista se siente que el hombre ya no puede nada, el hombre ya no puede. Nosotros no nos sentimos así también, que a veces ya no podemos, ¿verdad? En la vida. Entonces, cuando ya no podemos nada en la vida, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Acudimos donde sabemos aquel que nos va a solucionar. Nosotros sabemos que aquel que acudimos nos va a socorrer, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Yo decía la otra vez, ¿y qué sucede cuando aquel no nos socorre? Que es allí donde va Jesús. Que es allí, o sea, si usted ve este ambiente, si usted ve a Nabucodonosor que ha acabado con usted y se lo va a llevar, y usted siente estos sentimientos de salmista, ¿usted qué va a hacer?
Nuestra carne la están tirando a las aves de rapiña. Lo están tirando todo. ¿A dónde? ¿Cómo, Jesús? Tú me vas a decir que no invoque a Dios y lo llame Señor, Señor. Si estás viendo que me estoy atorando. ¿Me explico? Ustedes saben por qué entonces Jesús dice no llamen Señor, Señor. Dice Jesús, fíjense lo que dice Jesús en su palabra. Dice, todo aquel que escuche estas palabras, ¿y qué más? Y las ponga en práctica. Jesús no dice que te aprendas la palabra de Dios de memoria. Jesús no dice que entiendas la palabra de Dios. Jesús no dice que comprendas lo que está leyendo. Si hay que comprenderlo, pero Jesús no dice que comprenda. Jesús dice, todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Qué significa poner en práctica la palabra de Dios? Significa que tu vida es palabra de Dios. Eso significa poner en práctica la palabra de Dios. Y si tu vida es palabra de Dios, ¿qué significa si tu vida es palabra de Dios? Tú haces lo que hace Dios. Por eso Jesús dice, no basta que cuando tengas problemas me busques a mí, Señor, Señor, si no has hecho vida la palabra de Dios. Eso está diciendo Jesús. ¿De qué sirve de que empieces a buscar a Dios ahora que te está yendo mal, si tú sabes que tienes que poner en práctica la palabra de Dios? Si tú sabes lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer, ¿cómo así entonces te está yendo mal? ¿Por qué te está yendo mal? Y entonces el pueblo de Israel responde, es que en Israel subió un rey que hacía lo que al Señor no le gustaba. Yo no sé si alguno de nosotros aquí está haciendo lo que al Señor no le gusta. Porque según la palabra de Dios, aquel que hace lo que al Señor no le gusta, no digo que le va a ir mal, no digo que le va a ir mal, pero hay cosas que hacemos y al Señor no le gusta. Y entonces, como al Señor no le gusta, nosotros podemos decir, el Señor nos castiga. No nos castiga. Yo mismo me estoy castigando. Porque ya yo sé lo que hay que hacer. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Pero yo no lo estoy haciendo. Entonces dice Jesús, cuando ocurre eso, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Fíjense. Nosotros el domingo hablamos de la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y yo decía que la voluntad de Dios a nosotros no nos gusta. ¿Cómo entendemos nosotros la voluntad de Dios? Entendemos la voluntad de Dios y esta es la dificultad. ¿Qué es lo más importante que a nosotros nos gusta de Jesús? ¿Qué es lo que a usted le gusta de Jesús? A ver, le pregunto a usted, ¿qué es lo que a usted le gusta de Jesús? Jesús de Nazaret. Que cuando pide, le escucha. ¿A usted qué le gusta de Jesús? Que nos salvó de la muerte. ¿Qué es lo que a nosotros más nos gusta de Jesús? Su misericordia. Bien, hay gente que lo que más le gusta a Jesús son los signos que hace Jesús. Y es por eso que Jesús dice. ¿Cómo dice Jesús? Habla de don de profecía. ¿Qué dice Jesús de eso? No lo tienen por allí, hermano. Voy a buscarlo directamente. Jesús le dice, no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y dicen ellos, pero Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces Jesús le va a decir, dice, nunca los he conocido, aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. Pero arrojar demonios es malo.
Me pregunto, ¿arrojar demonios es malo? ¿Hacer milagros es malo? Y entonces, ¿por qué Jesús dice, todo aquel que arroje demonios y haga milagros, aléjese de mí? Porque dice Jesús, ese que hace eso no ha entendido la palabra de Dios. Fíjense, de un milagro, estamos detrás de un milagro, porque todos necesitamos un milagro, ¿cierto? Todos necesitamos un milagro y queremos un milagro. Y dice Jesús, aquel que arroja demonios en mi nombre y aquel que hace milagros, aléjese de mí. A ese man yo no lo quiero, no lo conozco, porque no he entendido la palabra de Dios. Eso dice el evangelista. ¿Y saben por qué? Según Jesús, una cosa es ser hijo de Dios y otra es ser trabajador de Dios. Aquel que anda detrás de un milagro y hace cosas para que Dios le haga el milagro es un trabajador de Dios. ¿Me explico? Aquel que anda detrás de Dios para que le haga un milagro trabaja para Dios. ¿Me explico? Me explico más claramente, porque lo veo un poco así. El hijo pródigo, vámonos con el hijo pródigo. ¿Ustedes se acuerdan del hijo mayor? El hijo mayor, cuando regresa el hijo menor, que el papá le da el abrazo, toda la historia que usted conoce, el hijo mayor, cuando llega y escucha la música, el hijo mayor se queda afuera. Él no entra. Él se queda afuera y manda a preguntar. Van a preguntar qué es lo que sucede, le echan el cuento y todo, lo llama el papá tiene que venir a hablar con él. Y le dice, ¿cuántos años de mi vida me he yo cuidado lo que tú tienes? Porque sabes que yo esto que tú tienes, yo lo necesito porque tú me lo tienes que dar a mí, porque esto. ¿Se acuerdan de eso? En el fondo, el hijo mayor lo que le está diciendo al papá es precisamente, yo he sido un trabajador tuyo. Yo me merezco todo esto que tú tienes. Y en el fondo le está diciendo, yo nunca he sido hijo tuyo. Yo soy un trabajador tuyo. Y él siempre se lo dice, yo he trabajado de sol a sol. ¿Cierto? Que lo dice él mismo. Yo me merezco y ni siquiera en tanto tiempo me ha dado un mísero cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, todavía sigue más el nombre. En cambio, ese hijo tuyo, porque no es mi hermano, ese es un hijo tuyo, ha venido y tú le has dado el becerro mejor. Hay veces que nuestra relación con Dios funciona igualito. Por eso Jesús dice, no todo aquel que hace milagros y que arroja demonios es parte de mí, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Fíjense, hacer la voluntad del Padre no consiste en hacerle cosas a Dios. Uno anda haciéndole cosas a Dios, no dejando que Dios haga cosas a ti. Dicho de otra manera, es como hacerle obras a Dios. Y Dios no necesita obras. Hay que dejar que Dios haga su obra en mí. Y por eso Jesús dice, esos que han arrojado demonios y que andan buscando milagros, que andan haciendo, aléjense de mí, porque lo más probable no han dejado que Dios actúe en ellos. ¿Me explico? Entonces, esos se creen servidores, trabajadores de Dios. ¿Y en qué consiste sentirse hijo de Dios? Hijo de Dios consiste en tener los mismos sentimientos del Padre. Y esa es la voluntad de Dios, tener los mismos sentimientos del Padre. ¿Cuándo usted hace la voluntad de Dios? Cuando tiene los mismos
sentimientos de Dios. Por eso dice Jesús: no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Quiere decir, aquel que une su vida con Dios, aquel que une su pensar, aquel que une su corazón, aquel que une sus sentimientos a los sentimientos de Dios. Ese es hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué entonces no va tan mal en la vida? ¿Por qué entonces no va tan mal en la vida como el Salmo? ¿Por qué cree usted a veces? Fíjense, ese ejemplo, ayer por ejemplo, el libro de Josías, yo le explicaba lo que venía en la misa ayer, el libro de Josías es espectacular para eso, libro de los Reyes. Josías se empieza a preguntar por qué le va tan mal, ¿por qué le va tan mal? Dice que empiezan a buscar en la casa, a ver qué razones había, y de repente vino un sacerdote por allí y encontró un rollo, y en ese rollo dice que estaba la ley. Entonces Josías sacó la ley al pueblo, dice: ya sé por qué nos va mal. ¿Sabe por qué nos va mal? Dice Josías: porque hemos olvidado la ley de Yahvé. ¿Me explico? Josías entiende. ¿Saben por qué nos van a deportar hacia Babilonia? ¿Saben por qué va a venir Nabucodonosor y nos va a llevar a todos? Porque hemos olvidado la ley. ¿Dónde estaba la ley? Guardada, escondida. ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está Dios en nuestra familia? ¿Dónde está Dios en nuestro trabajo? Nosotros creemos que Dios es el centro de nuestra vida. Pero que Dios sea el centro de nuestra vida no es solamente llamarle Señor, Señor. Ojo con esto. No es solamente que usted, donde vea un milagro, usted corra para allá. Donde usted vea que están agarrando demonios, allá tengo que ir yo porque tengo un demonio. O allá tengo que ir yo porque allá... Fíjense, yo escuchaba una vez, y me dio mucha risa un padre que decía, dice: yo escuché a una señora que una vez me dijo: yo era católica como ustedes. Le digo a la señora: yo era católica como ustedes, pero me cambié de religión. ¿Y por qué se cambió de religión? Bueno, porque ahí en aquella iglesia sí hay poder. ¿Y por qué hay poder allá? Porque allá sí hay milagros. Y Dios está donde hay milagros. Donde no hay milagros, ahí no está Dios. Y yo me fui para allá, a la iglesia de los santos los últimos días. Porque allá sí hay milagros. Allá sí dan. Pero aquí, como no dan, la iglesia católica no da nada. Y sufre mucho. Y además es Jesucristo crucificado. ¿Para qué? Allá sí hay milagro. Y Dios está donde hay milagro. Donde no hay milagro, no está Dios. ¿Qué dice la señora? Y así vemos muchos católicos que vamos donde hay milagro. Y Dios está en todas partes. Y Dios está en todos lugares. Y no solo donde hay milagro. Por eso dice Jesús: no corran donde haya milagros, donde dice que arrojan demonios. Porque quizás a eso yo no los conozco. Eso no lo conozco. Yo conozco a aquel que hace la voluntad del Padre. Y yo conozco a aquel que pone en práctica la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Al que pone en práctica la palabra de Dios, ese lo conoce Dios. No el que la conoce. Y el que predica bonito, ahí sí está Dios. Es que a veces andamos detrás también del que predica bonito. ¿O no? ¿Verdad? Es el que nos gusta. ¿O no? Y dice Jesús,
allí no estoy yo, dice. Pero ¿en quién no estará Jesús? ¿En la persona que predica o en el que lo busca? Claro, porque no estamos buscando al Señor. ¿A quién estamos buscando? A nosotros mismos. Y cuando estamos mal, ¿qué vamos a hacer? Implorar al Señor. ¿Y qué va a decir el Señor? No te conozco. Te lo va a decir en tu cara y te va a doler. No te conozco. ¿Sabes por qué no te conozco? Porque siempre has buscado vivir feliz y contento. Porque nunca has buscado la voluntad de Dios. Has buscado tu propia voluntad. Eso es lo que dice el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que cuando busquemos a Dios, aceptemos su voluntad y seamos hijos de Dios, no trabajadores de Dios. Pero nos encanta ser trabajadores de Dios. Hacemos cosas para Dios y Dios no quiere que hagamos cosas para Él. Dios quiere que seamos como Él. Entonces luego nos preguntamos ¿por qué nos suceden las cosas? Yo no digo que nos sucede porque es castigo de Dios, porque Dios no castiga. Eso lo dejamos para los evangélicos que nos digan a nosotros que Dios castiga. Pero Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Y es cierto que somos nosotros entonces que nos castigamos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos castigamos? Creyendo que hacemos la voluntad de Dios. Creyendo que hacemos la voluntad de Dios. Y también dentro de nosotros mismos en la iglesia, a veces creemos que hacemos la voluntad de Dios. Y usted puede buscarse cualquier circunstancia. Yo no sé si usted se busca cualquier circunstancia humanamente. Yo puedo encontrar también muchas, en los cuales, inclusive con nuestro servicio, con lo que hacemos dentro de la parroquia, creeremos que ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Si yo ayudo en esto, yo ayudo en aquello, yo limpio aquí, yo limpio allá. Trabajador de Dios. Mero trabajador de Dios. ¿Qué te mereces? Un milagro, Señor, por favor. Yo me lo merezco. Yo hago procesiones, yo hago misa, yo me confieso. Yo voy los jueves santos a Santa María del Antico, todos los jueves estoy ahí. Yo me lo merezco. Trabajador de Dios. Trabajador de Dios. Trabaja por buscar algo. Y si Dios no te lo da, es allí entonces la voluntad de Dios. Es allí entonces la voluntad de Dios. Dice Jesús, aquel que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios consiste en unir. Fíjense lo que he dicho, unir los sentimientos nuestros con los sentimientos de Dios. Cuando yo uno los sentimientos míos con los sentimientos de Dios, se puede caer el mundo, pero yo soy feliz. Pueden llegar muchos problemas y dificultades, pero yo he construido sobre roca. Ahora sí entendemos el Evangelio, la segunda parte del Evangelio. Puede pasar cualquier cosa, pero yo he construido sobre roca, porque mi matrimonio está construido sobre roca. Y luego nos encontramos con muchas dificultades, ¿no? Dice, yo me quiero casar por la iglesia, pero él no quiere. ¿Qué ocurre, no? Ella o él no quiere. Y uno tendría que preguntarse, ¿y cuando eran novios, te preguntaste si querías casarte por la iglesia? Ah, no, eso no, el novio uno no lo piensa. Entonces no te quejes después. ¿Verdad? Porque al principio no lo hicimos. Fíjense qué duro el Evangelio, ¿verdad? No es ninguno de aquí, ¿ok? No es ninguno de aquí. Entonces, ¿la culpa de quién es? Del otro, que no quiere. Pero cuando empezaste a juntarte, ¿pensaste que tu matrimonio iba a ser por la iglesia? No, eso no lo pensé. Entonces no estás construyendo sobre roca. Empezaste a construir sobre la arena. Y en la primera cosa, se acabó el amor. ¿Se acabó el amor? Por eso dice Jesús. Y cuando estés allí se acabó el amor, entonces vas a decir, Señor, Señor.
Dice, eso no lo conozco. Yo sí que yo te he dicho al principio cómo tienen que hacer las cosas. ¿Le hiciste así? No, entonces no te quejes pues. ¿Me explico? Entonces, construir sobre roca es precisamente lo que está diciendo. Toda nuestra relación de noviazgo, de matrimonio, de amigos, todo tiene que ir construido sobre roca. Y estar construido sobre roca es construido sobre la palabra de Dios. Construido sobre la voluntad de Dios y decir, ¿sabes qué? Sabemos que no nos va a ir bien, pero aunque no nos vaya a ir bien, vamos a echar para adelante. Sabemos que no sabemos, lo que sabemos que en el futuro es incierto, eso lo sabemos. Pero sabemos de que contamos ya con lo más importante de nuestra vida. Contamos con la presencia de Dios, contamos con Dios. Hacemos lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, todos nosotros lo sabemos, ¿cierto? Entonces el pueblo de Israel entiende después y dice, ya sé por qué nos va mal. Claro, porque no estaba Dios. Y usted puede decir, no, pero yo me casé por la iglesia, igual me fue mal. ¿Verdad? Porque suele pasar. Igual me fue mal. Ahí hay que buscar también cuáles fueron los sentimientos que llevó a ese matrimonio. ¿Cuáles fueron los sentimientos que nos llevaron a ese matrimonio? Entonces, el Señor hoy nos invita, miren, para que no estén tristes, porque ya yo lo veo a ustedes con cara de tristes. A mí me da como miedo a veces. Me dan miedo dos cosas. Uno, cuando los veo tristes, y dos, cuando los veo pensativos, calladitos. O cuando se siente que de repente dice, chuleta, eso me está cayendo a mí. Yo veo las caras. Pero hermanos y hermanas, la misericordia de Dios y el amor de Dios es mucho más grande que cada uno de nosotros. Y lo bueno es que Dios nos da siempre muchas oportunidades. Tú y yo damos 2, 3, 4, y me la hace una vez, no me la hace 2, decimos. Pero Dios se la podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50,000, 20,000, y ahí siempre estará. Nos podemos caer. Pueden venir las tempestades y todo, y se nos va a caer la casa, y Dios nos va a ayudar a levantar la casa. Amén. ¿Cuál es la dificultad? Que a veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos sucede. Esa es la dificultad. Que le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos suceden. Entonces el Señor para eso nos invita precisamente. Hoy nosotros vamos a renovar esa promesa. Yo sé que cada uno de nosotros le hemos hecho una promesa a Dios. Desde el matrimonio, desde la vida de soltero, desde la vida del noviazgo, todo le hemos hecho una promesa a Dios. Pero ¿quieren que les diga algo? Lamentablemente, esa promesa no se ha cumplido. Y cada vez que vamos a la misa, vamos precisamente a renovar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Lo que hoy queremos nosotros es renovar esa promesa. Por eso yo quiero que usted piense en la promesa que le hizo a Dios. Quiero que piense en la promesa que usted le hizo al Señor y que todavía no ha cumplido. Y no lo ha cumplido por muchos factores, porque se casó antes de tiempo, porque no tiene tiempo, porque trabaja muy fuerte, etcétera, etcétera. Yo no sé las razones, que por uno encuentra muchas razones, y hay muchas razones. Y hay muchas promesas que uno le ha hecho a Dios. ¿Me explico? Hay promesas que uno le ha hecho como esposo. Yo de repente le dije a Dios, oye, ¿sabes qué? Un día yo me fui al Santísimo, mira, voy a hacerle esto a la esposa. Pero no lo cumplí. O la esposa dice, me fui al Santísimo y le dije, mira, hoy voy a comportarme así con el esposo. Pero no lo cumplí. O siendo novio, siendo abuelo, siendo abuela. Mira, hoy voy a hacer esto con la nuera o con el yerno. Pero bueno, no surgió como yo esperaba. Pero yo vine al Santísimo y se lo prometí a Dios. Algunos de nosotros hemos hecho promesas de esas. Hemos hecho nosotros promesas a Yahvé, promesas a Dios. Alza su mano el que ha hecho promesa a Dios. No le voy a decir quién la ha cumplido, Eso es lo que nosotros venimos a la misa hoy. Para eso que venimos nosotros en esta Eucaristía. A renovar esa promesa. Así que piensen en esa promesa, fíjense en todo lo que hemos dado,
para caer en esa promesa. Esa promesa que todos nosotros le hemos hecho a Dios.